que estén conectados hoy a las 4 de la tarde, después de tantos días de cuarentena. Ay, no sé, apareció algo ahí. Bueno, que decía que estén tantos días después conectados, que todavía tengan ganas de aprender, tengan ganas de escuchar, tengan ganas de seguir como adquiriendo conocimientos que después van a poder aplicar en la práctica, y sobre todo, bueno, de lo que vamos a hablar hoy, mañana, que es articulación, para poder trabajarlo ya en vistas del 2021, significa un montón. Entonces, creo que todas sus instituciones educativas tienen mucha suerte de tener docentes como ustedes que estén conectados acá a esta hora. Por otro lado, creo que Ruth y Fabricio no necesitan mayores presentaciones. De hecho, ayer estábamos hablando con ellos a la noche y ninguno quería ser presentado con un extenso currículum. Creo que ninguno de los que está acá hoy no los conoce, solamente voy a decir una pequeña cosita de ambos, y es que los dos se dedican a la educación desde siempre. Entonces, tenerlos para nosotros, se los dije ayer, se los vuelvo a decir ahora, acá es un honor. Me encantaría realmente que este encuentro fuese presencial, como todos los que, bueno, venimos teniendo ahora desde la virtualidad, pero ya llegará el momento en el que podamos encontrar y hacer nuestro congreso educativo en Yerbabuena. Quedará para el 2021, así que Ruth y Fabricio están más que invitados a ser los disertantes estrellas. Eh, Igual, bueno, no vinieron a escucharme a mí, así que solamente quería hacer esta breve presentación, decirles que quedan en manos de dos genios, y cualquier cosa que necesiten, y nosotros con nuestro equipo, con Mauricio, con Norita, con María Inés, estamos conectados, pero con las pantallas apagadas, porque bueno, les dejamos obviamente el lugar a las estrellas de la tarde de hoy, que son Ruth y Fabricio. Les mando un abrazo a todos, y muchas gracias de verdad, de todo corazón, por estar acá hoy. Muy bien. Fabricio, saludas vos, me largo yo, me largo yo. Antes que nada, muy agradecida por la invitación a toda la gente de Yerbabuena. Es realmente un placer estar hoy con ustedes compartiendo un tema que es esos transversales que siempre nos preocupan. Y ay, yo tengo que ver si a quién sigo, por si acaso alguien me interrumpe, acuérdense de interrumpirme con todas las ganas. Y si estoy transmitiendo ahora, no se preocupen, esto es así. Lo que quería decirles es que hoy vamos a abordar el tema de la articulación. Lo estuvimos conversando, por supuesto, con los colegas, también especialmente con Fabricio, que va a ampliar, y a veces puede ser que hasta contraste alguna de las cosas que yo digo con cosas que él piensa también, que es lo que nos hace buenos colegas, donde no siempre ser buenos colegas significa estar totalmente de acuerdo con todo, sino llegar a acuerdos, y que planteo siempre que una buena disidencia, divergencia, alternativa de pensamientos es lo que más nos enriquece, y no solamente estar diciendo exactamente lo mismo. Yo voy a usar un power porque no es que no me acuerde de lo que quiero decir, porque lo tengo bastante metido, sino porque insisto siempre en el hecho de que nosotros los educadores, cuando nos aproximamos a la gente, tenemos que, cuando hablamos tanto del tema de la diversidad, entender que nuestros colegas, nuestros alumnos, los estudiantes, no solamente se manejan o no deberían manejarse únicamente con la palabra, sino también va acompañada la palabra hablada, la palabra escrita, donde pueden poner en juego lo que van viendo, y además de ello imágenes que ayudan a veces a establecer relaciones con conceptos. Entonces, si no cometo errores y si no lo tengo ahí, por supuesto acá mi gran colega que me va a corregir todas las macanas que me pueda mandar, pero en esta etapa es bastante habitual que nos pueda suceder. Así que si ustedes me permiten, voy a empezar a contarles algunas de las cosas que me preocupan, especialmente teniendo que ver con el tema de la articulación. Y es un tema que uno viene abordando hace bastante tiempo, y entonces puedo hablar de articulación intra e interniveles, y también articulación intra e interetapas.
¿Y por qué le agrego lo de etapas? Porque en algunos casos, como pueden ser las escuelas especiales, se manejan también con el pasaje por etapas y no cerrado a los niveles. Entonces la pregunta es, ¿utopía o realidad? Y desde ese punto de vista, me interesa dejar en claro un primer aspecto que es, ¿cuál es la meta? Cuando hablamos de articulación, esto ya es una cuestión a veces de principio y que nos ayuda a que, independientemente de las discusiones que podamos tener entre colegas hacia el interior de la institución o con otros, no podemos olvidar esta meta. La meta es facilitar a los alumnos el pasaje de un nivel o etapa al siguiente. Todo lo demás es discutible, pero esta meta es algo a la cual cada tanto uno tiene que volver a mirar. Y por el otro lado, hay 5 aspectos en los cuales últimamente centro muchísimo mi atención, justamente debido a todos los temas que han dado lugar cuando hablamos de articulación. Entonces, estas prioridades o asuntos en los que debemos enfocarnos, estos 5, que como ya les digo son los que hoy en día más me importan, son los siguientes. Primero, articulación es asunto de docentes, directivos y supervisores. Ellos son los que van a discutir y acordar concepciones, ideas, posturas y propuestas. Primera. Segunda, los alumnos no articulan. Los alumnos tienen trayectorias. Tercera, todo esto lo voy a ir andando, pero igual valen las preguntas intermedias también. La tercera, habitualmente se usa la idea de, para nosotros articulamos, cuando uno pregunta, ¿y cómo articulás? Hacemos tal actividad, tal otra. Bueno, esas actividades no las vamos a llamar, o yo por lo menos he decidido que no las voy a llamar directamente articulación, sino que voy a hablar de, se realizan acciones de pasaje para facilitar el tránsito. Esas acciones de pasaje se montan, por supuesto, sobre las concepciones que se han acordado entre niveles donde ubicábamos la idea de la articulación como proceso. Por el otro lado, el cuarto punto que me interesa destacar es los contenidos no se articulan, los contenidos se secuencian, o sea, tienen una lógica interna o impuesta socialmente, pero no se articulan, hay una secuencia. Y la otra que también me interesa muchísimo, especialmente cuando escuchamos, que también lo voy a abordar, estas discrepancias, cuestionamientos, para no hablar de reproches, peleas y demás, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando hay cuestionamientos sobre si los alumnos saben o no saben lo que tendrían que saber según lo que opina un nivel o el otro, estos cuestionamientos no deberían simplemente dirigirse al otro nivel y los educadores diciendo, pero ustedes no los preparan, no vienen con los saberes, sino que esencialmente tenemos que tener en cuenta que muchos cuestionamientos deberían dirigirse esencialmente a los responsables curriculares, o sea, a todo lo que tiene que ver con planeamiento curricular. No siempre que los alumnos no sepan lo que uno supone que deberían saber es cuestión de la institución o de los educadores. En muchos casos es porque no figura como expectativas de logro de uno de los niveles. Estos son los 5 puntos que me parecía como necesario para poder abordar en primer lugar. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que encontramos en esta concreción de la función de la articulación? Los
famosos reproches mutuos. Yo les cuento que yo en este momento no les veo la cara a todos ustedes, pero me puedo poner en el lugar de ustedes y seguramente que hay alguno que les sale una sonrisa diciendo, parecería que conoce mi escuela o que me conoce a mí. Es que son habituales. Uno. En el otro nivel, cualquiera que sea el otro nivel, no enseñan lo suficiente. No aprovechan lo que enseñamos, no saben lo que hacemos, no tratan bien a los chicos, no. Hemos tenido a Ruth que se ha quedado congelada, o me parece a mí. Mauricio. Sí, justamente, Fabricio, mil disculpas chicos, ahí tengo un inconveniente de conectividad seguramente de Ruth, y hasta que cambie entre sus conexiones, no va a pasar más que un breve instante. No, voy a retomar yo, voy a seguir, que ya estamos preparados por si esto pasaba. Ahora yo me voy a comunicar con Ruth, a ver, pareciera, sí, me está diciendo que tome la charla yo y que ella va a regresar cuando pueda, ¿sí? Que se le cayó la conexión de internet. Bueno, así que voy a retomar yo, era algo que teníamos previsto que podía pasar. Le voy a mandar un mensaje a Ruth. Ruth, voy a continuar la charla yo, trata de reconectarte cuando puedas, o después me mandás un mensaje a ver si seguimos mañana o cómo seguimos, o volvés más tarde, ¿sí? Estoy retomando la charla yo. Bueno, voy a tomar justamente, mi idea era bajar, transponer, llevar a las prácticas cotidianas y a cuestiones de la práctica cotidiana algunas de las ideas y de las propuestas de Ruth, ¿sí? Yo voy a tomar dos cuestiones que ella acaba de decir, y son el tema de nuestra meta de facilitar el pasaje y esto que nosotros no llamamos actividades, sino acciones de pasaje. Y lo voy a enmarcar entre las estrategias de los maestros. A ver, en general, la preocupación es mucha en el pasaje de jardín a primaria, bastante de primaria a secundaria, y como en este país el estudio universitario no es obligatorio, pero también la preocupación de secundaria a aquellos que decidan ir a la universidad. En estos niveles de intensidad de preocupación mutua es donde se generan algunos de los reproches, contradicciones o cuestiones que hablaba Ruth de unos hacia otros, ¿sí? Del no cuidado, del no aprendizaje. Ruth recién decía, y voy a poner un ejemplo muy concreto, decía, no le enseñan y quizá hay un tema en el currículum. Vamos a poner un ejemplo muy concreto de primaria inicial. Muchas veces las maestras de primaria esperan que los niños vengan de inicial con ciertos niveles de lectura y escritura. Y los currículums de inicial no piden esto, ¿sí? Entonces, la pobre maestra de inicial no tiene la culpa y la pobre maestra de primaria está esperando un saber que no está pedido curricularmente. Pongamos el ejemplo bien claro. En los currículums de inicial se piden acercamientos a la lectura y la escritura. Estos acercamientos son con distintos niveles de desempeños de los niños. A veces son con escrituras absolutamente de prueba, de intentos, que todavía no tienen una cercanía a la convención, y en otros momentos son simplemente por detectar ciertas letras o palabras. O sea, los currículum de inicial nunca piden desempeños convencionales en lectura y escritura en jardín. Sin embargo, la maestra de primaria muchas veces espera estos desempeños. Y el problema ahí es la ruptura de los currículums, cosa de las cuales los docentes finalmente son prisioneros, son sujetos,
porque la maestra de primer grado o segundo está creyendo o esperando un saber que el otro currículum no pide, y no es que la otra maestra no lo dio. Este mismo ejemplo ocurre entre la universidad y la secundaria. Muchas veces los profesores universitarios creen que los alumnos deberían traer saberes que no tienen porque los currículums no están pidiendo saber y no porque el docente no haya enseñado, no haya enseñado bien. Entonces, nos vemos en una situación de conflicto o conflictiva entre la propia comunidad de pares cuando quienes decidieron los currículums no articularon entre ellos, ¿sí? Yo puedo dar ejemplos muy claros de donde vivo en la ciudad de Buenos Aires, de las desarticulaciones que existen entre los currículums de inicial y primaria, donde los equipos que hicieron los currículums no se juntaron a pensar juntos, y nosotros, que somos los que estamos en el llano, nos terminamos confrontando o matando, porque quienes hicieron los documentos curriculares no pudieron prever esta continuidad, ¿sí? Y entonces nosotros en el hacer cotidiano, entonces, acá viene una primera cuestión, que es, deberíamos poder leer conjuntamente o leer el currículum del otro nivel. Yo sé que este es una propuesta, un planteo un tanto utópico, porque apenas y con suerte llegamos a leer y a conocer el currículum de nuestro propio nivel. Pero lo cierto es que es necesario, a través de los supervisores que tienen una gran responsabilidad y un gran trabajo en esto, una responsabilidad buena a llevar adelante, que pudiera haber reuniones de lectura y de intercambio de conocimiento de qué dice el currículum del otro nivel, y si realmente somos nosotros los que estamos no brindando lo que el otro nivel o ciclo espera, o si los que hicieron los currículum cuidaron este marco y en general no está tan cuidado y nosotros terminamos en el barro, ¿sí? con esta dificultad. El otro tema son una serie de, y acá sí, actividades que se plantean en esta meta, porque creo que fue muy interesante que Ruth arranque con la meta, que es facilitar el pasaje, ¿sí? Ayudar a infancias, adolescentes y jóvenes en su trayecto. O sea, hoy tenemos el concepto todos claros de trayectoria educativa, el trayecto que hace cada sujeto por el sistema y que tiene sus tiempos, sus momentos y sus circunstancias. El concepto de trayectoria escolar es muy importante, ¿sí? Porque nos habla de que cada sujeto va transitando y a veces alguien necesita hacerlo en más años. Me encantó que Ruth hable de la educación especial, que es toda una parte del sistema que le permite a sujetos con discapacidades hacer en sus tiempos y en sus etapas también la escuela primaria y la secundaria, y también no podemos dejar de mirar a esos sujetos que hoy son tenidos en cuenta para que reciban su derecho a la educación. Entonces, a veces en este afán nuestro de facilitar, y vuelvo sobre el concepto de Ruth, los sujetos hacen trayectorias escolares, ¿sí? Las trayectorias marcadas por la ley, a veces en el afán de facilitar o acompañar estas trayectorias, caemos en algunas, yo las voy a ser muy duro, las voy a llamar en algunas cuestiones activistas, porque un poco naif, ¿sí? Como hacer una visita a la escuela primaria que está enfrente, o hacer algún tipo de lámina explicativa de cómo es un salón de primaria, una maestra, ¿sí? O incluso compartir alguna merienda o algo así con un grado de la primaria. Bueno, a ver, probablemente estas actividades no hagan mal, ¿sí? Juntarse con otros a tomar una merienda puede ser un momento agradable. La pregunta, y a veces, imagínense ustedes que de repente las juntan con 40 maestras de otra escuela que no conocen y las obligan a tomar el té. A veces puede ser hasta amedrentador que me junten con otros 40 a compartir, ¿sí? O sea, hace mal, no hace tan mal, hace bien. A ver, la cuestión es que probablemente no sea una acción sistemática, sustentable y sostenida en la continuidad. Déjame ahora redondear, así ya te devuelvo en un ratito, ¿sí? Estoy hablando de las
de las acciones de pasaje, ya que te veo ahí, ¿sí? Pero no lo escucho a Fabricio. No me estás escuchando, yo sí te escucho a vos. No te escucho. Yo sí te escucho a vos. ¿Sigo yo? No, espérame. Perdón. ¿Espero? Espérame. Bien, bien. Por señas nos estamos comunicando. Esto sí que hemos vuelto a la época de Neandertal. Bueno, a ver, lo que les decía es que estas acciones de facilitación tienen que tener, a ver, otro tipo de mirada estratégica y sustentable. La primera cuestión, y acá que quiero ser muy claro, es que uno no hace facilitación de pasajes. A ver, eso es un error, y es un error empezar a hablar de la primaria en sala de 5 o empezar a hablar de la secundaria en sexto, séptimo grado. Una maestra de 4 debería empezar a hablar de la primaria, y una maestra en quinto grado, en sexto grado, debería empezar a hablar de la secundaria. O sea, la presencia del sistema educativo tiene que estar en boca del docente, y si yo voy a dar proyectos desde siempre. O sea, una maestra de 4 tiene que hablar de que hay una primaria, de que van a ir a una primaria, una maestra de cuarto grado, quinto grado, de que hay una secundaria, y toda la secundaria hablar de que hay una universidad. O sea, el primer error frívolo, y yo diría naif, que cometemos es esperar al último mes de la sala de 5 para pensar que hay que hacer una facilitación con primer grado. Ahí aparecen dos errores, ¿sí? El primero es que esto seguro se va a convertir en una intervención mínima y poco sustentada y ridícula, y se perdieron meses y años preciosos. Y segundo es que no se articula con primer grado, se articula con primaria. O sea, ¿por qué los niños de 5, primero no empezaron a hablar de antes de esto, porque tiene que ser en octubre o noviembre, y segundo, ¿por qué con un primer grado? El niño no va a primer grado, el niño va a la primaria, con lo cual, ¿sí?, podríamos hablar de un tercero, de un cuarto, de un quinto. De hecho, yo en un rato, cuando me toque, les voy a plantear un plan concreto de trabajo, ¿sí?, para facilitar, para tomar este concepto de Ruth, para hacer acciones estratégicas de pasaje que nos permitan realmente, con un plan sustentable, ayudar a los alumnos a ir de inicial a primaria, de primaria a secundaria y de secundaria a la universidad. Si apenas necesitamos un plan sustentable de acciones facilitadoras. ¿Me estás escuchando ahora? Porque veo que me haces así. ¿Sí? Bueno. O sea, digo, nunca en general somos amigos de las actividades sueltas ni a último momento. ¿Qué docente va a estar de acuerdo conmigo en decir, bueno, hagamos una cosita rápida y a último momento? ¿Esto es educación de calidad? No. Bueno, con la facilitación de pasaje y con las acciones sí lo hacemos. Juntémonos a tomar el té con primer grado. Bueno, digo, por ahí la pasamos bien. Ahora, la meta que planteaba Ruth, ¿se cumple? Ahí hay una facilitación del pasaje. ¿Estamos mirando toda la primaria? ¿Es esto realmente una acción facilitadora? Bueno, en base a lo que siga diciendo Ruth, yo voy a retomar esto y les voy a plantear acciones estratégicas de la comunidad docente, y digo a nivel país también, digo, nosotros tenemos que tener acuerdos a nivel país, porque el niño, que sus padres, y más en este momento, se mudan a Córdoba o a Mendoza, tiene que poder tener una facilitación en la continuidad. Y en esto tenemos que tener ideas de comunidad docente que nos permitan esta facilitación, ¿sí? Dicho todo esto, y empezando a criticar un poco algunas cosas que hicimos, yo también me junté a tomar el té con los de primer grado, y ahora no lo hago más, digamos. Dicho esto, le devuelvo a Ruth la parte conceptual y retomaré todas estas acciones específicas. Bueno, antes que nada pido muchísimas disculpas, pero ¿se colgó? ¿Viste? Como para que ustedes vean que no pasa solamente por Tucumán, sino que puede pasar en cualquier parte en la cual estemos, porque realmente es bastante preocupante que lo tenga también en todos los lugares. Por suerte, Fabricio y yo coincidimos constantemente en lo que pensamos, así que como yo no lo escuché mientras que estaba tratando de luchar con mi computadora y mi conectividad, pero me había quedado hablando, así que quizás repita alguna de las cosas. Me interesaba dejar en claro que además otros obstáculos es, y muy fuerte, considerar que un
nivel tiene que subordinarse al otro. Esto de tener que subordinarse al otro, en algunos casos, hablando especialmente entre inicial y primaria, era, por ejemplo, que existía algo llamado primerito. Sé que muchos por la etapa, la edad que tienen no lo saben, pero existía eso. La otra era en el mes de octubre, para que estén preparados para la primaria, aquel al cual venían llamando Susi, Pichi, Muchi, Chiqui, empezaron a llamarlo González, Fernández, etcétera, como si fuese, bueno, como en la primaria lo tratan por el apellido, hagamos las cosas al estilo de la primaria. Hay infinidad de otras situaciones, o sea, si ustedes quieren que los chicos trabajen con cuadernos rayados, no tiene que ver con una preparación para la primaria, tiene que ver con las finalidades propias de cada uno de los niveles, o sea, no se subordina. Otro de los obstáculos que a mí siempre me interesa mucho marcar es suponer que esto lleva a la pérdida de la identidad de ambos. Entonces, en este sentido, lo que hay que comprender es que cada uno de los niveles es distinto del otro y es importante que se mantenga esto que los constituye como diferentes. Cuando alguien me pregunta esto, yo a veces les digo, bueno, si en este momento pudiésemos estar todos juntos en el mismo lugar, yo les diría que por favor abracen al que tienen cerca. Bueno, ahora van a tener que abrazarse a ustedes. Y si yo les preguntase cómo hicieron para hacer el acto de abrazarse, ustedes me dirían, bueno, hice así. Así significa que reconocieron, pudieron hacerlo, porque acá tienen un hueso que se llama fémur, otro que se llama cúbito y radio, estos que son los huesitos, y estos que son falange, falangina y falangeta. Todos esos me permiten hacer el abrazo, pero imaginen un segundito, que yo tuviese un hueso que va desde acá hasta acá, uno. ¿Podrían abrazar? No, no podrían. O sea, para lograr el abrazo son necesarias todas las partes, cada una de ellas diferente de la anterior, todas diferentes entre sí. Entonces acá estaría una de las características para poder sortear obstáculos, que es reconocer que cada una de las partes, etapas o fases o niveles tiene su identidad. Y la otra, como les venía diciendo, es que una de las cosas es un obstáculo cuando se trata de exportar modalidades de funcionamiento al otro nivel porque se daban en el anterior por imitación o otra frase importante, para que los chicos no se den cuenta del pasaje. Primero y fundamental, no hay ninguna duda que lo que más les importa a los chicos es darse cuenta del pasaje. No queremos que lo sufra, pero no que no se dé cuenta, si justamente está esperando pasar al otro nivel. Entonces, si en la escuela primaria le van a contar cuentos, es porque les sirve a los objetivos de primaria, no por imitar a jardín y para que los chicos no se den cuenta. Entonces, dicho más en castellano, las estrategias o modalidades se afanan directamente, se copian, pero porque les sirve a los objetivos y a las metas del otro nivel, no para una continuidad donde los chicos no se tienen que dar cuenta. Insisto, sí se tienen que dar cuenta porque les interesa eso. Por el otro lado, tenemos algunas preguntas y esto en este momento son dos que yo insisto en que deberían hacérselo la de todos los niveles, que es, primero, ¿se acepta que las diferencias entre niveles y etapas son necesarias y positivas, que está bien que existan esas diferencias, no solo para los chicos, para nosotros también? En lugar de mirar, no los tratan como nosotros. Bueno, los tratan de otro modo porque corresponde a las características del otro nivel. Y después, si fuese muy mala y les diese
la cara a todos, yo en este momento, hagamos de cuenta, les preguntaría a todos, a ver, tomemos a docentes y directivos de inicial. ¿Cuánto? Que levanten la mano todos los que son de inicial. Bien, todos los que son de inicial, dejen la mano levantada, todos aquellos que en algún momento leyeron los lineamientos curriculares de primaria. Cayó la mano. O al revés, a todos los que son de primaria, preguntarles si alguna vez leyeron las expectativas de logro de inicial. O sea que uno de los grandes interrogantes es cuántos saben realmente los directivos y docentes sobre lo que pasa hoy en día en el otro nivel. Esto ¿Viste es como dijiste que te interrumpa, que íbamos y nos obligó la tecnología? Justamente les decía, cuando vos no estabas, les decía esto, ¿no? No quedarnos entrampados en lo que creemos que hace, sino que necesitamos que los supervisores favorezcan encuentros para leer juntos nuestros diseños curriculares, que esa es la gran responsabilidad de los supervisores. Totalmente, porque lo hemos visto cuando, por ejemplo, los de primaria, pero lo puedo hablar de primaria, secundaria. Mira, Fabri, yo a esto lo denomino la teoría tetológica de la articulación. ¿Qué es la teoría tetológica de la articulación? Los de superior y de la universidad se quejan que los de secundaria no vienen bastante preparados. Los de secundaria se quejan que los de primaria no se los mandan bastante preparados. Los de primaria se quejan con los de inicial porque no vienen preparados. Los de inicial, ¿qué hacen? Y la teta. Es culpa de la teta. Como decía Melanie Klein, la teta mala y la teta buena, más o menos, porque siempre tiene que tener la culpa el anterior. Entonces, de alguna manera, uno de los problemas que tenemos es justamente darnos cuenta de, por lo menos, yo no digo que lean todo el diseño curricular, pero lo que se llama las expectativas de logro o los núcleos de aprendizaje prioritarios, para por lo menos estar enterados, porque, vuelvo a insistir, sabiendo eso, sabré si le corresponde a inicial enseñarle a leer y a escribir y a sumar y restar, o solamente conocer el uso social del número y de las palabras. Pero no importa, porque esto pasa de un nivel al otro. Vuelvo otra vez a la presentación. Interrumpime cuando te parezca, ¿de acuerdo? Sí, sí. Por ahora no están dejando preguntas en el chat. Cuando dejen yo las voy a ir tomando para hacer... Bárbaro, entonces sigo hasta ahí. Vamos bien hasta acá entonces. Por el otro lado, también otro de los interrogantes que nos podemos hacer es, ¿se podrán encontrar, definir y valorar semejanzas y diferencias? ¿Se la podrá entender como una necesidad institucional y no solo como asunto de una de sus partes? Fabricio, años que vengo diciendo, basta de pensar que la articulación se hace con el primer escalón del próximo nivel. Como vos muy bien decís esa frase que la escuchaste decir muchas veces, ningún chico cuando le preguntas, ¿y ahora pasás a primer grado? Te va a contestar, no, a la primaria. Y ningún chico que termina sexto, séptimo, dice, paso ahora a primer año, paso a la secundaria o a la universidad o al profesorado. Por lo tanto, esto habilita a algo que también mantenemos hace mucho, que las acciones o pasajes se pueden hacer con el docente de primer grado de primer año, con el de tercero, con el de cuarto, con el que quieran. Porque lo que al chico le importa no son qué contenidos curriculares se abordarán en el próximo etapa. Lo que le interesa es cómo es la cultura institucional, cómo se hacen las cosas acá. O sea, esto es mirar un poquitito más. Y, por el otro lado, ¿cuáles son las preocupaciones? Primero, preocupaciones que seguimos teniendo porque si no ya las empezaría a borrar. Cuando se depositan algunas personas, tal docente o tal otro.
cuando hay un funcionamiento atomizado y parcializado, cuando falta una perspectiva profesional, cuando hay ese desconocimiento del antes y del después, cuando existe una política de feudos, o sea, una lógica de poder, aprovecha ahora porque no sabes la que te espera después, por sobre una política de institución, lógica de la razón. Todo ello son preocupaciones que todavía no hemos abandonado. ¿Qué se necesita hoy en día? Promover acciones que apunten al fortalecimiento institucional, proporcionar oportunidades para que el alumno pueda configurar una trayectoria escolar satisfactoria. Yo no dije ideal, satisfactoria. Acá hay que tener en cuenta subjetividades, individualidades y contextos. Promover acuerdos sobre esto que le decía de concepciones, modelos y estrategias de intervención. Acuerdos con el estilo propio de cada nivel. Impulsar la coordinación de proyectos, favorecer el intercambio de experiencias bajo todo punto de vista. Y por el otro lado, cuando seguimos adelante, la pregunta que hasta ahora no hemos respondido, ¿qué es la articulación? Pero lo interesante de esto también es que lo primero que tenemos que decir es que no es la articulación. No es simplemente hacer uso de recursos como lo usaba el otro nivel o etapa, porque entonces ya estoy articulando. No es espejar la organización especial del otro nivel o etapa, o sea, donde en octubre los chicos, en vez de estar en redondo en una mesa, los ponemos en sillita cual trencito, o viceversa, donde la pregunta es por qué los chicos en la primaria y secundaria están sentados alrededor de mesas, no porque lo hacían en jardín, sino porque sirve a las metas y objetivos del otro nivel. Agruparlos de una determinada manera, esto tiene que ver con lo que se necesita en cada uno de ellos. Y planificar estrategias para que imiten. ¿Entienden la diferencia? Imiten, no, que lo tomen porque sirve, perfecto. ¿Quieren trabajar por sectores? Que no es ninguna mala palabra, porque les sirve al otro nivel. ¿Quieren trabajar armando espacios lúdicos? Pero perfecto. Miren cómo se trabaja en inicial y deciden, esto nos sirve para la primaria o para la secundaria, perfecto. Al fin y al cabo, yo les voy a contar un secreto. Cuando hablamos de los talleres no se originaron en el nivel inicial, los talleres se originaron en la universidad y más que nada en la Facultad de Arquitectura, donde se hacían los talleres de diseño. O sea que esto de mirar lo que pasa en el otro nivel, decir, esto me sirve, tiene que ver con el hecho de que sirve a las metas y propósitos de uno de los niveles. Eso entonces no lo es. ¿Qué sí es la articulación? Implica partes a enlazar, a unir, a articular. Más que nada supone los deseos o no de ser articulados. Más que un punto de llegado, es un camino a construir. Está claro, o sea que lo vamos armando de a poco entre todos. Y en esa articulación, insisto en esto, desde un punto de vista pedagógico es tratar de enlazar niveles o etapas que cada una es considerada como un todo. Voy a repetir, uso niveles porque hablo de interniveles y etapas cuando hablo de intraniveles. O sea que necesito comprenderla desde todo punto de vista. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, la autonomía, la independencia y la unidad de cada nivel y etapa y la de toda la institución como sistema. Y esencialmente en la articulación, esas partes tienen que tratar de tender a lograr buenos ajustes para evitar vacíos, abismos, brechas o puntos ciegos donde nadie sabe dónde está parado. Cuando nosotros pensamos en la articulación, otro de los puntos que me interesa dejar en claro es que está íntimamente unida a la idea de cambios. El pasaje de un nivel a otro conlleva como algo muy fuerte el hecho de que hay cambios que tienen que ver con mayores niveles de autonomía, cambios que tienen que ver con la organización del trabajo escolar,
cambios que tienen que ver con los niveles distintos de exigencia, cambios que tienen que ver con estar insertos en una nueva cultura institucional. Fíjense ustedes que yo no estoy poniendo el acento en que hay otros contenidos escolares. Por supuesto que los hay. Por eso hablamos de las trayectorias, pero lo que más interesa es poner el acento para que el chico en esas acciones de pasaje pueda ir percatándose de este tipo de cambios que son los que más le producen quizás una duda. Y especialmente me interesa dejar en claro estas dos ideas, la diferencia entre lo que llamamos contigüidad y continuidad. Entre un nivel y otro, entre una etapa y otra, no hay contigüidad. Contigüidad es cuando estamos, el que tiene auto delante de 5 casetas de peaje, y entonces tiene una con 5 personas, otra con 3 y otra con un auto. ¿Dónde se va a poner? ¿En la que tiene 1 o en la que tiene 10? En la que tiene 1, aunque en la que tiene 10 conozca a la gente. Pero ahí es un pasaje donde no hay interacción entre una parte y la otra. Lo que me interesa es pasar cuanto antes el peaje o en el cajero, etcétera, etcétera. En cambio, y es importante para poder pensar esto de la articulación, hablamos de continuidad. ¿Por qué? Porque entre las partes conectadas hay intercambio, hay un cambio cualitativo, se comunican, se van modificando y se condicionan de alguna manera mutuamente. Y cuando hablamos en el ámbito educativo, la continuidad tiene un carácter sumamente interesante, tiene, pero habilitado la idea de cambios, saltos, rupturas, avances, sucesiones, y en algunos casos volver y tomar y recuperar entre ciclos, niveles y etapas. Entonces, desde ese punto de vista, ese pasaje entre niveles y etapas, ¿cuáles son algunas de las ideas potentes? Una, no entenderlos como una barrera o bisagra de algo que hay que atravesar a duras penas. Tiene que ser entendida en función de la idea de continuidad de las trayectorias educativas. Tenemos que contemplar la singularidad de recorridos de cada estudiante, que lo tenemos que ver siempre, pero justamente al pensar en la articulación adquiere otra potencia. Hay que complementar, no ignorar las características y propósitos específicos de cada ciclo y nivel. Las partes son diferentes y a la vez pertenecientes todas a un mismo sistema escolar. Por el otro lado, cuando hablamos de un tema que se llama las transiciones, o sea, hay una relación inmediata entre articulación y transiciones. ¿Por qué transiciones? Porque es una transición a un nuevo entorno, a un nuevo rol. Algunos chicos dicen, dejé de ser alumno y paso a ser estudiante. Nuevas expectativas, nuevas alternativas. Dar continuidad a ese proceso educativo. Recuerden, no contigüidad, continuidad. Facilitar el trayecto de los alumnos y además ubicarse en diferentes contextos, escuela, familia, etcétera. ¿Qué es lo que se tiene que articular? Si la articulación implica un puente, todo puente, tómenlo hasta físicamente, requiere conocimiento mutuo de contenidos, formas de trabajo y normativas de ambas orillas. Esto mucho tiene que ver también del empuje que le da el directivo, al cual voy a llegar enseguida. ¿Cuáles son las cosas que entonces se deben articular? En este sentido que dije al principio, sentarse a discutirla y buscar acuerdos. La concepción de alumno, la concepción de sociedad, los objetivos, metas y procesos, las estrategias de enseñanza y las acciones y actividades de pasaje, acordarlas, pensarlas, los actores implicados. ¿Por qué pongo el acento en actores implicados? Porque son mucho más que solamente los docentes de un nivel y del otro. En algunos casos uno puede decidir, y esto en esta etapa de excepcionalidad hemos notado el papel fuerte que a veces tiene el grupo familiar, y cuánto hemos escuchado
a veces a los grupos familiares, y hay veces en los cuales permitir que algunos padres o abuelos puedan contar cómo fue su pasaje puede llegar a ser sumamente interesante. O sea, nos desarrolla también la creatividad. Interrumpime cuando quiera, Fabri. ¿Sigo? Sí, sí, claro. Bien. Ahora, en relación con la dinámica institucional, en esta relación con la dinámica institucional donde comprometemos, y acá me importa que lo entiendan, en esto, cuando hablamos de la institución como variable institucional, la articulación como variable institucional, es porque estamos tomando como actores no solamente a los docentes, sino también a los directivos, supervisores o inspectores y las direcciones de área. Por eso es una variable institucional, entendida la institución educativa, e institucional como sistema educativo. Por lo tanto, es un eje que atraviesa el sistema. Se le dio ahora un valor muchísimo mayor al que se le daba antes. No es un juego, es algo que tiene un valor impresionante para poder apoyar las trayectorias de los alumnos. ¿Cuántos de ellos, cuando este proceso de articulación tiene quiebres, entran en el próximo nivel con más miedo que ganas? Entonces es un eje que atraviesa el sistema y es inherente al proceso educativo en cada institución escolar. Entonces, retomando, a mí me gusta siempre ir retomando para que uno pueda identificarse más. Son partes separadas que conservan la identidad y se necesitan mutuamente. Se viabiliza el funcionamiento armónico entre elementos que va a articular. Intenta superar las fragmentaciones. Entonces, ante esto lo que es importante también dejar en claro, y cuando hablamos de articulación y que es algo hablado, conversado, discutido entre docentes, directivos y supervisores, no es necesario esto de, bueno, yo articulo con el docente de tal escuela. No, recuerden, el chico pasa a la primaria o a la secundaria independientemente de la escuela concreta, porque es obvio que hay instituciones en las cuales uno tiene jardín, primaria y secundaria y casi siempre la misma población va atravesando todas las etapas. Pero no importa, yo lo que les pido es que la idea es cómo es una primaria, cómo es una secundaria. Por lo tanto, va a ser un marco referencial de las prácticas docentes. Por el otro lado, ¿cuáles son estos compromisos y desafíos? Primero, una buena articulación no es solo un trámite burocrático, sino que compromete a la institución en su totalidad. Los equipos de conducción son los principales responsables de gestionar, no de darle origen, no de pensar, pero sí de gestionar los proyectos, tanto en lo que tiene que ver con la elaboración participativa como en promover los modos con los cuales se puede llegar a concretar. Tiene que haber acuerdos y negociaciones institucionales que están concretados en proyectos integrados, por lo tanto, esencial. Y esto a mí me alegra muchísimo porque desde los primeros años que empecé a trabajar con el tema de la articulación hasta ahora, cada vez más nos hemos dado cuenta que esto constituye un proyecto de gestión. Entonces, desde ese punto de vista, hoy está en todos los proyectos institucionales. Y también tenemos que tener en cuenta que existe lo que podríamos llamar lógicas de articulación. Hoy en día, ustedes recuerdan, lógicas que me lleva a nivel de razonamiento y de pensamiento, que pone en juego no solamente lo que quiero, sino que me lleva a que esto sea una especie de plataforma. Estas lógicas son que prevalezcan la complementariedad y la cooperación. O sea, es estar con el otro y no en vez del otro y menos todavía contra el otro. La lógica también es brindar mayor coherencia en las prácticas,
justamente para evitar las rupturas y las discontinuidades. Esencialmente dentro de esta lógica es considerar valores que hoy más que nunca se ponen de manifiesto, como la colaboración, la cooperación y el compromiso. Hoy no tengo tiempo, pero les cuento, busquen, no es lo mismo colaborar que cooperar. No son sinónimos, apuntan a estar con un otro, pero de distinta manera. ¿Y cuáles son entonces que Fabricio va a desarrollar con mucha más profundidad? Pero ¿a qué me refiero cuando hablamos entonces de actividades o acciones de pasaje? Esencialmente, cuando hablamos de actividades o acciones de pasajes, insisto, hay una relación entre articulación que refiere a esas concepciones y las acciones concretas. Entonces, la articulación refiere más que nada a encuentros entre docentes, directivos y supervisores para discutir concepciones y propuestas. ¿Qué idea de hombre se tiene? ¿Qué idea de sociedad? ¿Qué se va a estimular? Etcétera, etcétera. Incluso les cuento que en algunos casos cuando me han pedido que coordine articulación interniveles entre inicial, primaria, secundaria, y me advertían, pero en este encuentro que vas a tener con directivos o supervisores, mirá que están repeleados entre ellos, están peleados y se ponen a discutir si tienen que estar juntos o separados, si tienen que tomar de esta manera lo otro, de qué manera se controla la disciplina. Digo, bueno, eso es la articulación, ese lugar de encuentro donde tienen que llegar a acuerdos, aunque no estén de acuerdo entre todos. O sea, quitarnos de la cabeza que la articulación es sinónimo de las acciones que se realizan, sino que la articulación es esos lugares de encuentro para discutir. Insisto, los alumnos no articulan, tienen trayectorias. Y por el otro lado, la articulación se concreta, ¿se entiende lo que me interesa dejar en claro? En actividades, acciones de pasaje, que van a estar planificadas en forma conjunta entre docentes y directivos de los distintos niveles o etapas. No dije el de uno y el de otro, no importa con cuál, eso se tendrá que ver. Otra de las características esenciales, esto lo acordamos con Fabricio, que no entraba a desarrollar acciones concretas, pero el proceso de articulación no está separado de tener en cuenta los estados afectivos. ¿Por qué hay que tener en cuenta los estados afectivos? Porque para cualquier persona, el que pasa de estar soltero a casado, de casado a divorciado, o el que pasa a vivir de una localidad a la otra, el que se muda de casa, etcétera, cualquier situación que puede implicar un cambio o cerrar una etapa para empezar otra, no obligado, aunque esté lleno de deseos, pero esto no elimina que puedan existir temores, incertidumbres, ajustes y acomodaciones. O sea, es importante saber que, ¿cómo explicarles? ¿Qué implica deseo? Se tiene ganas, pero los deseos no anulan que se puedan tener temores ante la incertidumbre. O sea, uno le pregunta a un chico, ¿estás feliz de que vas a ir a la primaria, a la secundaria? Sí. Ah, entonces andás bárbaro. Entonces te mira y dice, sí, pero me da miedo. Pero no dijiste que estás feliz, como si fuese una obligación estar constantemente feliz y que la felicidad debiese anular por completo los temores, las preocupaciones. Yo lo que les pido que entiendan, no, porque si el estar bien y el estar contento y el estar deseoso de algo implica que tenemos que estar felices, eso se llama happycracia. Mira, yo pienso un poco, me haces acordar y pienso un poco en mi primer viaje a Europa. Yo era muy pendejito, tendría 20 y pocos años, pero era un sueño para mí recorrer Europa y algo que, qué sé yo, ir a París. A ver, estaba feliz pero cagado en las patas, o sea, lo digo así, o sea, lo que fue hacer 12 horas de vuelo, llegar a ciudades donde se hablaba idiomas que no tenía ni idea. Entonces, muchas veces pienso el pasaje a otro ciclo, como
como eso, ¿no? No sé quién tuvo la oportunidad de viajar a un país que tenía mucho deseo de conocer, pero te llenás de miedo, y si no me aceptan el pasaporte, y si no me dejan entrar, y si no entiendo el idioma, y si, ¿entendés? Bueno, a tal punto que en esta etapa que estamos viviendo, con sus distintas, 8 meses ya, 7, 8 meses, la pregunta es, ¿te sentís bien? Y si no me siento bien, ¿por qué tengo obligación de sentirme bien en todo momento? Parecería, estoy hablando ahora en esta etapa de excepcionalidad. ¿Por qué no puede uno a veces estar mal, no tener ganas, sentirse depre, algo? O sea, este mandato u obligación de que tenés que estar siempre feliz, siempre contento. Por eso hay algunos autores que hablan de la happycracia. Es un mandato absolutamente imposible. Por eso vuelvo que cuando entendamos esto, que el deseo también puede ir acompañado de temores e incertidumbres, es algo muy importante a tener en cuenta. Por el otro lado, también, dale, se me había ido. Espérate que la otra de las cosas es, en estos casos, no perder de vista la importancia que tienen los adultos que acompañan a los chicos. Cuando digo adultos que acompañan a los chicos, es adultos, no es solamente los docentes, puede ser la familia, hasta puede ser la persona que está atendiendo la puerta de la escuela, o sea que hay muchos adultos de referencia que el chico siente que lo acompaña. Yo alguna vez diría, ¿por qué no le preguntamos a los chicos en ese primer día que va a empezar en otro lugar, quién querés que vaya con vos? Y puede ser que sea el hermano mayor, o sea, el adulto, entre comillas. Por lo tanto, lo que hay que establecer es lo que podríamos llamar vínculos de cuidado, de confianza y de apoyo. No emitir un discurso, todo va a estar bien, sino que el discurso que hay que emitir, yo voy a estar con vos, porque yo me ocupo y me preocupo por vos y con vos. O sea, no garantizar que no va a tener miedo, sino que pase lo que pase, estoy con él, con ella o con ella. Por el otro lado, y para no quitar tanto tiempo, en estas acciones de pasaje, primero, entender que es una tarea colectiva, compromete a todos. La otra, cada institución tiene que hallar su modo de abordar ese proceso, porque trabajamos en escuelas situadas, no sitiadas. Más que eliminar las acciones de pasaje que se vienen realizando, hay que revisar y analizarlas. Yo no estoy en contra de las benditas 3 visitas. Solamente estoy diciendo, vamos a discutirlas, vamos a hablarlas. Y por el otro lado, dejé para el último entender qué quiere decir que son parte de la cultura institucional. Hay escuelas que tienen, recordad que yo hablo de la educación pública, lo cual no elimino que hay escuelas de gestión estatal y de gestión privada. Por lo tanto, uso ambas como ejemplos. Hay escuelas privadas que tienen su santo patrono. Bueno, esa oportunidad de festejar al santo patrono puede ser una instancia en la cual se hagan acciones de pasaje. En otras, festejar cuando se hizo la institución, en otras, la región en la cual están, en otras, el festival de lo que sea. O sea, que las acciones o pasajes son parte de la cultura institucional. Y esto es importante a tenerlo en cuenta y que seguramente Fabricio también lo va a considerar. Yo solamente quería contarles, sin desarrollar, no es ningún proyecto, sino actividades o acciones. Por ejemplo, no porque lo tomen como un ejemplo, sino porque me interesa que entiendan esto. Supónganse organizar una murga. Organizar una murga se puede hacer con chicos de inicial, de primaria, de secundaria y superior, todos haciendo la misma murga. ¿Qué va a suceder? Lo que quiero plantear desde el principio. La propuesta es una, los modos de resolverla son distintas. Y es ahí donde los chicos van entendiendo qué diferencia hay entre un nivel y el otro. Cuando hablamos de mostrar las producciones artísticas, estamos tan acostumbrados a que hagan una muestra
Los de inicial por un lado, los de primaria por el otro, los de secundaria. ¿Pero por qué no lo hacemos juntos? Y porque los chicos van a ver que en primaria hacen otro tipo de cosas. ¡Perfecto! O sea, lo que quiero que entiendan es que la propuesta puede ser una, pero el modo de resolverla va a ser distinta. Visitar a un pintor, hacer un picnic, está bien, estoy hablando en épocas de habitualidad. Conocer el estanque, estas son verdaderas, ¿eh? Visitar la sala de primeros auxilios, visitar museo, organizar juegos, armar el diario de los grupos, brevemente, nada más. Hacer una radio escolar, taller de juego, café literario, hacer un corto, confeccionar murales, pero insisto, son posibilidades que luego Fabricio va a desarrollar de otro modo también, pero que, insisto en esto, el acento está puesto en que los chicos se den cuenta cómo se hacen las cosas en el otro nivel, que pueden interesarle y que al mismo tiempo se pueden compartir, pero diferenciadamente. A ver, a mí me encantó el ejemplo de la murga, me tocas un punto mío muy particular. Por supuesto, estos son ejemplos de proyectos que para una misma escuela, pero fíjate, en la murga hay unos tambores muy grandes que se cargan acá y se toca el platillo acá arriba, que un niño de 3 o 4 años no puede cargar porque se viene al piso con tambor y todo. Pero el niño y también en la murga se llevan estandartes muy altos, sí. A ver, el niño de 3 o 4 años puede bailar en la murga adelante y pueden hacer los pasos y va viendo cómo cuando él crezca y esté en la primaria va a poder cargar el bombo, va a poder llevar el estandarte. Entonces, este mismo espacio, y yo quiero volver a este mismo espacio donde yo me estoy encontrando con lo de los otros niveles, me da mi luz y expectativa de qué logros. Hoy no puedo llevar el estandarte porque me vengo al piso, pero cuando esté en primaria o en secundaria me va a tocar llevarlo, digamos. Y acá quiero volver sobre un concepto tuyo, pero la escuela no hace la murga para ayudar al tontito del jardín a que vea cómo es la primaria, si lo hace porque es bueno hacer una murga, porque es bueno escolarmente. Es bueno para todos, es bueno para todos. Entonces, digo, claro, yo después voy a diferenciar esto. Estos son proyectos o propuestas para ayudar o facilitar el pasaje dentro de una misma escuela. La cosa se nos pone más espesa cuando las escuelas tienen que hacerlo con otros o con la comunidad, que después vamos a hablar de eso, pero el de la murga me pareció claro. De todas maneras, trata de pensar justamente en Yerbabuena, podemos encontrarnos con que hay muchos festejos que tienen que ver con una localidad quizás más chica, donde las fiestas patrias se pueden celebrar en la plaza principal y en esa plaza principal no es que van los de inicial solamente o los de primaria, van todos y cada uno hace otra cosa. O sea, yo lo que quiero es no anular nada de lo que están haciendo, sino abrir sumar, la cabeza para resignificarlo. Sí. Fabricio, yo voy a ir cerrando. Sí, pero déjame decir algo, ya que, a ver, Yerbabuena, lo que pasa es que yo sé que lo abrieron a todo Tucumán, pero por ejemplo, Yerbabuena tiene una hermosísima casa de cultura, donde una muestra de arte, donde pudiera haber trabajos de jardín, trabajos de primaria y trabajos de secundaria, y pudiéramos ir todos a visitarla y a ver lo que hicieron los otros. Bueno, y es lo que te digo, ¿por qué las muestras de jardín son siempre de jardín? ¿Por qué no son las muestras de lo artístico escolar? Pero, Fabricio, estamos vos y yo tratando de abrir la cabeza en otras posibilidades, pero como yo siempre digo, si yo ignoro la historia, no construyo futuro. Es abrir nuevos caminos sin reprochar los anteriores. Tenés razón. Yo te voy a decir algo. Vos tenés esos jovencitos al lado mío, yo voy a cumplir 75 y no existía cuando yo iba a la escuela algo llamado articulación. Era el momento en el cual vos veías a los chicos agarrados de la tranquera o del barro, desesperados, porque no existía nada. Era típico que lloren, pero que lloren porque no sabían de qué se trataba. El otro día me dijo alguien en otra conversación, me dice, se me acercó un directivo, me acercó un nene de jardín a preguntarme si no podíamos abrir en el jardín una sala de 6. O sea, bueno, pero lo que quiero decir con ello es
que son, y esto pasa ahora también. Quiere decir que la idea es valorar todo lo que se está haciendo, pero es función nuestra también abrir un poco caminos que quizás no se puedan llevar a cabo, pero si no lo seguimos pensando, yo insisto en esto, no hay futuro que se nos venga, es el que construimos entre todos. Y en algunos casos es ideas y luego vemos. Yo voy a dale. con mi regalito, porque yo no me voy sin un regalito. Lo que quería decirles era, en esta anteúltima, hoy en día podríamos hablar de una buena articulación educativa. Y esto, cuando hablo de buena articulación, es que no necesariamente es con éxito, sino que tiene que ver con concepciones ético-epistemológicas. Por eso, no se apela a cualquier estrategia. Mira, querido, si no vas a primaria, no vas a ser nadie en esta vida. Por ejemplo, no. Hay que tener en cuenta variables epistemológicas, o sea, concepciones acerca de lo que puede y no puede, qué conocimientos tiene o no tiene, y ético-ideológicas. No se hace articulación con amenazas y chantajes. Cada institución escolar, insisto, tiene que hallar su propio modo de articular teniendo en cuenta sus propias particularidades. Y vuelvo a pedirles que tengan en claro esto que dijo también muy bien Fabricio. No se articula con la escuela con la cual ustedes saben que los chicos van a ir. Los chicos no van a tal escuela, sino a tal nivel. El alumno que aprende es siempre el centro de la tarea educativa. Y tener presente tanto la escolaridad presente como la futura y el proceso de vida en su totalidad. Y yo quiero leerles, y siempre leo, un texto que me pareció ideal, ni que le hubiese pedido a Khalil Gibran que me escriba algo que aborde en su estilo literario el tema de la articulación. Y se los leo y los cuento. Dice así: dicen que antes de un río entrar en el mar, tiembla de miedo. Mira para atrás. Todo el día recorrido las cumbres y las montañas, el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos, y ve hacia adelante un océano tan extenso que entrar en él es nada más que desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera. El río no puede volver, nadie puede volver. Volver es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar al océano. Solamente al entrar en él, el miedo desaparecerá, porque apenas en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino volverse océano. Te dejé. No, Gracias. Mirá, hace muchos años que trabajamos juntos, que nos conocemos, y este texto me emocionó, ¿sí? Es bellísimo, la verdad que no te lo había escuchado. Mirá que te conozco muchos textos y este es bellísimo. Yo igual quiero aprovechar para decir, yo sé que vos me vas a matar, pero para decir que hoy hay un nuevo jardín en la Argentina que se llama Ruth Harf. Bueno, no puedo no decirlo. No lo digo. Y bueno, y que es muy merecido, de verdad, porque sos una maestra, y me emociono porque la directora que te lo contaba lloraba mientras te lo contaba, y realmente, o sea, es muy merecido, muy merecido. Así que yo, que te estoy viendo por acá, tengo la suerte del día de hoy, y con toda esta gente cruzarte y decirte que qué suerte esos niños que van a ir a un jardín y van a escuchar tu nombre a diario. Bueno, listo. Les agradezco muchísimo. Pido disculpas que me retiro. Fabricio, te dejé acá todo estoy. para vos. Sí, y voy a retomar muchas de las cosas que dijiste. Bárbaro. Me retiro con su permiso. Que tenga mucha suerte y que todo salga fantástico, como estoy segura. Después me tenés que contar, Fabri. Y después hablamos. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, entonces voy a continuar un poquito con esta cuestión de acciones para facilitar el pasaje, los pasajes, ¿sí? Entonces, tomemos
los ejemplos que dio Ruth, que son, a ver, acá tenemos que empezar a visualizar una serie de situaciones. Hay escuelas que en general son escuelas de tipo de gestión privada, parroquiales, que tienen su nivel inicial, primario, secundario y hasta terciario en algunos casos, y sabemos que muchas de esas familias eligen esa escuela esperando que se haga la trayectoria educativa completa adentro de esa escuela, esperando esto. Después pasan cosas, ¿sí? Se tienen que mudar, les aparece un trabajo, o sea, esperando que pase esto. Hay otros lugares que a pesar de ser de gestión pública, quizá son un jardín que funciona al lado de una primaria o a la vuelta de una primaria, y es muy esperable, no del todo seguro, que los niños que van a ese jardín en ese barrio vayan a esa primaria, ¿sí? Ahí es más disruptiva la continuidad con secundaria probablemente, y hay muchísimas situaciones en las que, ya sea por motivos jurisdiccionales, geográficos o familiares, los chicos no van a continuar con sus compañeros, van a ir, y yo diría que en esos casos es donde más tenemos que pensar en facilitar la ayuda, ¿sí? En tener acciones y cuestiones. A ver, mi gran pregunta, digo, porque los ejemplos que vimos con Ruth son muy interesantes y muy potables y muy posibles, e insisto, yo voy a dar algunos ejemplos: empezar a trabajar desde la sala de 3 y 4 con la primaria, empezar a trabajar desde quinto grado, en que hay una secundaria, y empezar a trabajar desde segundo y tercer año de la secundaria, en que hay una posibilidad de un estudio terciario superior. O sea, esto se empieza a trabajar de antes. Yo voy a dar algunas cuestiones, pero me preocupan especialmente todos aquellos niños que por distintas razones, o todas aquellas jurisdicciones que no tienen una escuela secundaria a mano, tienen que ir a otro lado, o aquellos niños que se mudan por el país. Entonces, a mí me parece que como comunidad de profesionales de la educación, y acá pongo especial hincapié en supervisores, directivos, asesores pedagógicos, y todos somos la comunidad educativa en nuestros distintos roles, tenemos que tener acuerdos de estrategia. Y acá voy a hacer algo que a mí me encanta hacer, que es, esto va para la maestra de sala de 3 y para el profesor de química de quinto año, y voy a dar ejemplos para todos. O sea, tenemos que tener estrategias de intervención común, porque tenemos una cosa común. Nosotros queremos lo mejor en calidad educativa y desarrollo para ese sujeto. Esto lo quiere la maestra de 3 para ese niño de 3 y el profesor de contabilidad de cuarto año. O sea, ¿qué quiere ese profesor de contabilidad? Que ese sujeto se desarrolle y tenga acceso a conocimientos y posibilidades que le den una mejor vida y una mejor calidad de vida. O sea, maestros jardineros de primario, profes de secundaria, todos queremos acercar la oportunidad de conocimiento a ese sujeto. Desde ahí tenemos un punto común, que ojalá nos podamos encontrar en esto, ¿sí? Y desde ahí yo voy a plantear una serie de cosas que todos tenemos que empezar a hablar. Y cuando digo todos, es todos. El maestro de Mendoza, el de Tierra del Fuego, ¿sí? Bien. Lo que voy a dar ahora, entonces, son estrategias de intervención facilitadoras de la continuidad educativa. La primera es decirle a los pibes: tu maestra de primaria te va a querer enseñar lo mejor para que aprendas más. Tu profe de la secundaria quiere enseñarte, ¿sí? O sea, queremos darles oportunidades y derechos. Esto lo queremos todos. Y ahora yo, que no soy Ruth, y que voy a sacar una serie de tarjetitas que me hice muy lindas, hechas a mano, ¿sí? Que yo me espero que me las valoren. Bueno, y les pido muy especialmente a supervisores, directivos, que vean la posibilidad de trabajar esto con todos sus equipos, y esto va a permitir de verdad un tránsito por jardines primarios y secundarios de todo el país. Primera estrategia que todos los docentes debemos manejar, va la primera, ¿sí? Compartir la idea de que hay un plan, un proyecto, ¿sí? ¿Se ve al revés o se ve bien? ¿Ustedes lo ven bien? ¿Lo ven al revés? ¿Se lee bien? O sea, compartir, a ver, todo docente, desde una jardinera de sala de 2 a un profe de literatura, debe empezar diciendo: tenemos un plan, tengo un proyecto,
las próximas semanas vamos a estar abordando tal cosa. O sea, todos los maestros que tenemos sujetos por delante tenemos que compartir nuestro plan. Y no estoy hablando de darle una fotocopia de mi planificación. No le voy a dar a un pibe de 4 años la fotocopia de mi planificación, ni al chico de 2º año la fotocopia de la planificación. Estoy hablando de dejar en claro que yo tracé un camino como adulto responsable profesional y que yo sé lo que vamos a estar haciendo el próximo mes. Si todos los maestros empezáramos diciendo, a partir de hoy tenemos el proyecto tal, hay un plan tal, vamos a empezar a conocer tal cosa, durante las próximas semanas vamos, esta palabra de hay un diseño, hay una estrategia, hay un plan para que ustedes aprendan de la mejor manera, es común a la maestra de jardín y al profesor del último año de secundaria. Si pudiéramos garantizar que todos nosotros vamos a empezar diciéndole al otro, tengo preparado el camino por el que vamos, y yo le pudiera decir al niño de jardín, quédate tranquilo, tu maestra de primaria te va a contar del camino y tiene caminos pensados, y la de primaria puede decir, quédate tranquilo, tu profe de secundaria te va a hablar de un plan y de un proyecto, quédate tranquilo, ¿sí? No sé si lo va a tranquilizar, como dijo Ruth, pero empieza a haber una continuidad de la tarea docente, y esto voy a decir algo, en la universidad a veces son más claros que nosotros, porque le presentan el programa a los alumnos, ¿sí? Y es una manera de decir, en la universidad son muy sólidos con esto, ¿sí? Nosotros también debemos presentarle un programa a un pibe de primaria, un programa del mes, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en matemática? Bueno, este mes vamos a estar viendo problemas de esto, de aquello, de lo otro, ¿sí? Todos los docentes deberíamos tener esto en la boca y esto sería un punto de continuidad. Segunda tarjetita, segunda cosa, ¿sí? Siempre la primera actividad de este plan es esto, ¿sí? Tomar en cuenta qué saberes, ideas o experiencias o hipótesis tienen sobre esto, ¿sí? Ahí lo voy a poner, tienen sobre lo que se va a enseñar. No importa si el alumno tiene 4 años, 10 años, 13 años o 17, o si el profesor enseña química. La pregunta de, ¿ustedes escucharon hablar de esto? ¿Conocen a alguien que trabaje con estas fórmulas? ¿Saben para qué sirve? ¿O qué idea tienen de qué idea tienen de lo que voy a enseñar? Esta pregunta, que se tiene cierto cuidado en jardín a veces, algo en primaria y bastante poco en secundaria, digamos, tendría que ser una pregunta de todos nosotros al decirle tenemos un plan. A ver, el plan es sobre esto, y así sea sobre la cuestión de ciencia más dura y cerrada, ¿sí? ¿Ustedes escucharon hablar de este concepto? ¿Qué creen que quiere decir? ¿Saben quiénes trabajan con esto? ¿Por qué creen que lo vamos a...? No importa lo que piensen o crean sea un disparate, ¿sí? El docente dirá, bueno, en el camino de enseñar esto tiene que ser un punto común de toda la escolaridad, ¿sí? Desde, insisto, de una jardinera a un profesor, y ahora lo vamos a ir viendo en algunos planes concretos. Que los planes que diseñemos, y acá viene que los planes que diseñemos, jardineras, maestras de primaria, profes de secundaria, siempre vinculen con la sociedad, es un poco lo que dije recién, ¿sí? Cuando el maestro pregunta a ustedes, pero con personas. A ver, ¿por qué un profesor de química no puede en sus clases traer un químico? Que les cuente que, digo, la Universidad de Tucumán es la más reconocida de Latinoamérica en la carrera de química, ¿sí? Digo, lo sé porque conozco, es maravilloso, de premios internacionales. Digo, ¿por qué la clase de química no puede venir un químico a contarnos quién es un químico? O que eso que ellos están aprendiendo a él les sirve para tal cosa en su trabajo, ¿sí? ¿Por qué en una clase de literatura no puede venir un poeta? ¿Por qué no en jardín pasa? Esto es lo que se conoce con el nombre de informantes, ¿sí? Vincular lo que enseñamos con personas que tienen que ver con ese conocimiento, que le vengan a decir, miren, no sé si ustedes se van a dedicar a ser químico, pero al que esto le va a servir, a mí me sirvió, yo decidí la carrera por esto o no por esto, ¿sí? Desde jardín a secundaria, ¿sí? Esto va a ayudar a estos sujetos a ver que su maestra de jardín traía un bombero, si su maestra de primaria
trae un médico porque están hablando de parte del cuerpo humano, y su profesor de química, a lo mejor, y hoy estoy con la química, o de contabilidad, ¿sí? O de educación cívica, trae un abogado, ¿sí? O sea, las cosas que aprendemos las usa la gente en la vida, los maestros y la escuela, no somos un par de gente rara que les enseña cosas locas que están en vaya a saber dónde. O sea, esos programas que tienen que tener contacto con la cultura. También, a ver, insisto, voy a poner el cartel nuevo, insisto, a ver, también podemos buscar información en internet. Digo, cuando hablo de vincular con la cultura y con la sociedad, podemos ver que hay en internet, si alguien hizo un video sobre esto, digamos, toda aquella vinculación, pero es importante que como pasaje por el sistema y para facilitar, los niños entiendan que aquellos que enseñamos, desde que él tiene 4 años hasta que tiene 17, tiene que ver con la sociedad y la cultura, y hay gente que se dedica, fomenta, profundiza estos saberes, ¿sí? De cualquier plan que tengamos. Bien. Parte de las actividades de estos planes tienen que tener esto, desde jardín a secundaria, ¿sí? Ser lúdica, ojo que esto no está la palabra juego, no estoy hablando de juego, el juego es otra cosa, ¿sí? El juego es otra cosa. Estoy hablando de lúdico o desafiante. Y a que no saben cómo termina este plan, y a que no se imaginan, y a que no se van a atrever a hacer. A ver, esto tiene el tema de que el otro se sienta desafiado, interpelado, que es un aspecto del juego, pero que no es un juego. Digo, si yo le digo a alguien, y a que no encuentran en las redes algún especialista en esto que diga algo, parece un juego, pero no lo es, tienen que encontrar, ¿sí? A que no se animan a meterse en las redes y encontrar una poesía de fulano de tal, ¿sí? Que diga, a ver, no es ningún juego, por eso no estoy usando la palabra juego, tiene un componente lúdico, de desafío, ¿sí? Los alumnos, y en este punto nos siguen diciendo que a pesar de que tengan 15 años, 17 años, les gusta jugar. O sea, uno pesca a los alumnos de secundaria llevando cartas, dados, y a los alumnos de primaria y jardín con jueguitos en teléfonos. O sea, los alumnos quieren jugar, buscan jugar. ¿Por qué nosotros no incorporamos algo de esa cuestión del juego lúdica en estas propuestas? No en todas las propuestas, pero en algunas propuestas, ¿sí? Todos los niveles educativos, desde el maestro, desde las propuestas de los maestros, tenemos que hacer esto, que es facilitar los distintos modos del registro. O sea, ¿qué quiere decir? Que los alumnos, habrá cosas que escriban, habrá cosas que dibujen, habrá cosas que graben en sus teléfonos y habrá cosas que fotografíen. Es importante que nos pongamos de acuerdo, maestros de jardín, primaria y secundaria, de la comunidad y del país, en que los modos del registro de algo que yo estoy viendo que tengo que registrar, que grabar con un teléfono, una entrevista o una situación, es un modo de registro muy rico, como lo es tomar nota o como lo es hacer un dibujo de lo que estoy viendo, y que contar con distintos modos de registrar son distintos canales comunicacionales valiosos en todas las etapas educativas, ¿sí? Por supuesto que queremos que los chicos manejen la palabra hablada y escriban, ¿sí? Pero también queremos que puedan hacer un boceto, un diseño de algo que están viendo, y también queremos que puedan tomar una buena foto de una situación, y también que puedan grabar. Si grabarlo les sirve a lo mejor para volver a escucharlo y poder escribirlo a su tiempo, porque si no se le va, pues bien, que lo grabe, y qué hermoso que lo vuelva a escuchar y lo trate de pasar a la escritura, y tendrá mejores tiempos y mejores posibilidades. O sea, nosotros tenemos que estar de acuerdo que a cualquier jardín, primaria, secundaria que vaya, va a encontrar profesores y maestros que le van a dar posibilidad de tomar registros o de expresar o entregar en diferentes modos de registro, ¿sí? Hoy tenemos que permitir que un alumno nos envíe un archivo con una
grabación, el lenguaje oral es importante. Y a veces los problemas de la escritura, si bien son procesos separados, se dan porque no se le permitió ciertos niveles de oralidad también, ¿sí? Este es un tema que ha sido un gran problema en el pasaje, porque parece que a medida que subimos o avanzamos en la trayectoria educativa, la oralidad, el dibujo y las imágenes van perdiendo lugar y van teniendo ser importancia al lado de la palabra escrita, ¿sí? Y hoy sabemos, por cuestiones de desarrollo de inteligencia, que son distintos modos de registro, todos valiosos, y que hay gente muy inteligente que tiene altas dificultades de escritura, pero puede registrar de otras maneras y saber y conocer mucho. Cuidado con esto, todos tenemos que estar abiertos a esto como docentes. Bueno, acá viene algo que a mí me importa mucho, ¿sí? Todos los docentes, de lo que seamos, tenemos en nuestros discursos que valorar la multiplicidad de saberes que se proponen en la escuela, porque si no, estamos desarticulando. O sea, el profesor de matemática en algún momento debería decir, che, ¿qué están haciendo en música? Qué bueno que hagan música. ¿Saben que cuántos chicos quisieran hacer música y no tienen esa oportunidad? ¿Sí? La maestra jardinera, ¿sí? Decir, qué suerte que tenemos educación física y que tenemos qué bueno que hay educación física, porque es importante cuidar la musculación, o sea, todos deberíamos darle lugar y referirnos con valoración positiva desde jardín a los otros saberes que ofrece la escuela. La maestra de quinto grado de matemática, en algún momento decir, qué bueno que ustedes tengan un rato de actividades de arte, plásticas, ¿sí? Porque la matemática es una cosa muy interesante, pero a veces va por un lado, cansa la cabeza de un lado, entonces con el arte usan la cabeza de otro lado y se expresan de otra manera. O sea, una maestra de matemática, porque ahí es donde nosotros mismos mostramos una desarticulación, una descontinuidad, como dijo Ruth, somos nosotros los que articulamos, el chico hace el pasaje. Entonces, todos, digo, si nos pusiéramos de acuerdo todos en estas 5 cosas, yo no les digo, o 5 o 6 cosas que ahora voy a decir, hablar de un plan, preguntar qué saben o qué conocen de eso, buscar que el plan tenga vínculo social, ¿sí? que lo podamos conectar con la realidad, permitirles que ellos puedan tener distintos modos de registro, tengan la edad que tengan, y valorar como parte de la evaluación de nuestros trabajos, bueno, entregame un audio. Bueno, haceme un boceto con 4 dibujos de lo que vos creés importante de este plan. ¿Cuántos profesores de primaria o de secundaria hacen eso? ¿Sí? Haceme 4 imágenes que tengan una palabra e imagen de lo más importante que hemos aprendido aquí. Digo, poder mirar con cariño los otros saberes escolares, digamos, si el alumno en su pasaje encontrara maestros jardineros de primaria, de disciplina, que tuvieran este vocabulario común, estas propuestas comunes, seguro no tendría duda que con nuestras diferencias todos queremos lo mismo, que es enriquecer su desarrollo, darle cada vez más posibilidades y que algo de, porque por supuesto como las diferencias van a estar, y esto no se trata de negarlas, ¿sí? Algo de estos nuevos contenidos, o algo de estos nuevos profesores, o algo de pasar de una maestra a 4 a 12, ¿sí? Tiene una continuidad, y tiene una continuidad en la intención profunda de toda esta gente, ¿sí? Y en una modalidad profesional. Todos estos, desde la jardinera al profesor de química, literatura, son profesionales de la educación que están preparados para ayudarme a saber, a conocer y a ser mejor. Y entonces, por eso manejan estrategias comunes. De esto estoy hablando. Ruth en un momento habló de hacer acuerdos. Nosotros tenemos que tener acuerdos nacionales en este sentido, ¿sí? En acciones de pasaje. Es decir, vaya donde vaya, este pibe va a encontrar, perdón, ahí me salió la porteñada, este niño, esta niña va a encontrar un maestro, una maestra, del nivel que sea y de la especialidad que sea, que le va a hablar de que hay un plan, le va a preguntar qué sabe del plan, va a tener alguna cuestión parecida o ligada al juego, va a estar
tratando de que este plan se vincule con, va a traer hoy el tema de la traída de informantes, o sea, que el maestro traiga gente de afuera de la escuela en algún plan del año, en 2 planes del año, ¿sí? Es lo único que nos permite decir que la escuela no se está quedando en una burbuja de inutilidad y de total cuestión, o sea, que pueda el maestro como parte de su estrategia, no es que el maestro lo hace para no dar clase o perder el tiempo, el maestro busca una persona, le charlan juntos de lo que va a hablar, digo, y esto tiene que ser una estrategia común de jardín a secundaria que le va a permitir a los alumnos, y me preparan para la vida. Esto que me está diciendo este maestro ahora, sin perder la mirada, es, a ver, si el químico que viene a la clase de química, pero este profesor de química, lo único que dice es, lo importante es la química, la química, la química, y no mira y dice, qué bueno que hagan arte, qué bueno que hagan música, qué bueno que tengan educación física, porque ¿sí? Esto lo tenemos que decir todos, esto lo tenemos que decir todos. Voy a cerrar la charla de hoy, quiero decir que mañana yo voy a retomar con más proyectos, con un proyecto concreto que les quiero proponer para que hagan pensando en que el alumno vaya a la escuela que vaya, va a ir a otro nivel educativo, ¿sí? Yo mañana voy a venir con otro plan y con otras estrategias, y después nos pareció importante trabajar uno de los problemas más fuertes en la articulación, que son los procesos de oralidad, lectura y escritura, y por eso invité a mi colega especialista Patricia Sarkis, que hoy no la presentaron, y la presentamos porque ella tiene la gentileza de estar hoy para escuchar todo lo que dijimos, pero a ella le toca hablar mañana, ¿sí? Mañana voy a volver yo con algunas estrategias concretas, ahora voy a terminar dando una, y después nos vamos a focalizar en un aspecto de la educación que, si bien tiene la particularidad para los profesores de lengua, y es un aspecto que nos toca a todos trabajamos con la oralidad, todos trabajamos con la lectura, todos trabajamos con las escrituras de los pibes, ¿sí? Yo estoy seguro que Patri va a acordar en que el mundo no se reduce a la lectoescritura convencional, que los otros códigos, estoy seguro, son importantes, ¿sí? Porque nos conocemos, trabajamos juntos, pero quería decir esto, que mañana, hoy no se la presentó a Patricia, pero mañana les vamos a contar quién es Patricia y va a estar focalizando en esto. Quiero proponerles un plan de trabajo. Ahora, lo que les quiero pedir es, yo no sé si hay maestras de 4, maestras de 5º grado, ojalá que sí, maestros, que lo hagan igual, porque si no, digo, voy a ir en contra de lo que dije, o sea, que lo hagan, por favor, este plan que voy a dar, ¿sí? Que no lo haga la maestra de 5 ahora, así, porque se viene primer grado. De todos modos, o que no lo haga la maestra de 6º, de 7º, porque se viene la secundaria, o que no, sí, háganlo con un 3er grado, háganlo que sí, empecemos a hablar de temprano con los chicos de esto, porque si no, lo hacemos más monstruos si lo hacemos aparecer a último momento. Este es un plan que me parece muy lindo, y que lo vamos a hacer pasar por el tamiz de todas las estrategias anteriores. O sea, de avisarles a los chicos que hay un plan, de preguntarles qué saben de esto, de tratar de tener estrategias lúdicas, de brindarle, vamos a pasarlo por todos estos puntos también al plan. Y es un plan básicamente que tiene que ver con lo que dijo Ruth, de visualizar un cambio que va a haber. Si yo estoy en una sala de 4, falta para ese cambio, pero se viene la primaria. Si estoy en un 3er grado, en un 5º grado, falta. El plan es un plan de ciencias sociales con informantes, que les va a gustar mucho, y se trata de poner como objeto de conocimiento el sistema educativo. O sea, enseñarle a los chicos que este país es un país que tanto lo criticamos, tanto le damos palos, pero si hay algo que tiene y que no tienen otros países, es un sistema educativo de mucha facilidad para todo tipo de sujetos, ¿sí? Un sistema educativo de muchos años, desde la 1420, muy sostenido. O sea, si este país a algo le ha dado importancia es a que todos puedan ir a la escuela, y voy a contar una cosa muy personal. Hace unos años yo fui a Costa Rica, y en una plaza del centro de la ciudad de Costa Rica me llamó muchísimo la atención encontrarme con una estatua de Sarmiento. Más allá de las críticas que podemos tener de Sarmiento, no de Sarmiento, y me quedé helado, porque digo, Sarmiento, y me acerqué y era Sarmiento, y gente que pasaba por ahí me decía,
todos sabemos, digamos, que fue uno de los, en Costa Rica, uno de los pioneros en pensar que todo el mundo tenía que ir a la escuela primaria, ¿sí? Digo, este es un país que en ese punto busca que todo el mundo pueda ir a un jardín, a una primaria, hay quizá no la suficiente, pero mucha más oferta gratuita para que en otros países que prácticamente no tienen acceso, ¿sí? Si no pagan un jardín, si no pagan una secundaria, si no pagan, no pueden los niños ir a la escuela. Entonces digo, mi propuesta es que esto sea objeto de estudio y sea un plan y una serie de acciones facilitadoras, pero no sueltas. Quiero volver a lo que dije cuando Ruth se fue. O sea, las acciones sueltas no sirven nunca en educación. Las acciones a último momento no sirven nunca en educación. Hagámoslo de otra manera y hagámoslo otro tiempo. Bueno, este plan es así, ¿sí? Y lo bueno que tiene es que es un plan que se puede hacer en pandemia, que está buenísimo para hacer en pandemia. Es mejor si lo hacemos presencial, pero en pandemia lo vamos a hacer. Es un plan de 5 o 6 actividades. Vamos a ver si resiste todas mis estrategias didácticas, creo que sí. A ver, por supuesto la primera actividad va a ser una ronda de intercambio con los chicos de qué saben, qué piensan, qué se imaginan y qué temores tienen sobre el ciclo lectivo que viene. O sea, si lo hacemos con una sala de 4 o 5, ¿usted qué es la primaria? ¿Qué saben que es la primaria? Si lo estoy haciendo con un quinto grado, voy a preguntar, ¿qué es la secundaria? ¿Para qué está? ¿A qué va la gente de la secundaria? ¿Y ustedes qué se imaginan que va a pasar? Y hacer como una ronda de preguntas donde la maestra puede fabricar, si la hace, a lo mejor la hacen vía mail o vía, en este momento vía mensajitos y que le manda con esta pregunta, la maestra va a fabricar una especie de póster o una especie de PowerPoint con las ideas de ellos, ¿sí? Con las ideas que hayan salido fuertemente sobre qué es la secundaria o qué pasa ahí y qué miedos o temores, qué se imaginan que pasa ahí. A partir de ahí, las 3 o 4 actividades siguientes son con diferentes actores de, ¿qué vamos a entrevistar? A un alumno de primaria que la está haciendo ahora. No tiene que ser de primer grado. El tema es que los chicos sepan que van a entrevistar a distintas personas vinculadas a ese ciclo que estamos, o a ese nivel que estamos estudiando. Si son alumnos de primario, van a entrevistar a gente de secundaria. Y si son alumnos de secundario, a gente de la universidad. ¿Sí? Pero todas esas personas tienen un vínculo distinto. Miren, uno va a ser un alumno en el medio del tránsito. O sea, si los que están entrevistando son nenes de jardín, van a entrevistar a un alumno de 4º grado o 5º grado. Si los que están haciendo el plan son de primaria, van a entrevistar a un alumno de 3er año, de 4º, un alumno en el medio del tránsito. Y le van a preparar una serie de preguntas, que la van a preparar ellos, y eso incluso puede ser una actividad extra, ¿sí? Pero cuidado, porque las mismas preguntas se las vamos a hacer a otros que tienen otro rol, ¿sí? En relación. A ver, una pregunta puede ser, contame cómo es, contame cómo te sentiste cuando empezaste, contame una anécdota, ¿sí? Contame qué hacen, ¿sí? Le pueden preguntar lo que quieran, 4 o 5 preguntas. Ahora, la vez siguiente, la entrevista es alguien que trabaja ahí, no que la está haciendo. Puede ser la directora, una maestra, alguien personal, ¿sí? Sí, vuelvo a dar el ejemplo, si lo están haciendo chicos de jardín, la segunda entrevista va a ser a una maestra de 3er grado, a una maestra, ¿sí? O a la directora, o a un profe de música, o lo que sea. Y si son chicos de primaria, a un preceptor de la secundaria, ¿sí? Y las preguntas tendrían que ser muy parecidas o las mismas. ¿Qué dice de qué es una secundaria un profesor, un preceptor? ¿Y qué dijo el alumno? ¿Sí? ¿Qué dice de cómo se sintió cuando empezó ahí? ¿Y qué dice el alumno? ¿Sí? Estas entrevistas las podemos hacer invitándolo a un Zoom o simplemente mandándole las preguntas por audio, que nos envíe audios con las preguntas, tanto al alumno como al personal que trabaja ahí, mejor un personal docente, no importa si es profe directivo, profe especial o lo que sea, pero después, el siguiente entrevistado va a ser alguien que ya terminó y que ni trabaja ni lo está transitando. Mejor si terminó hace poco. A ver, ¿qué quiere decir? Que si son chicos de jardín entrevistando a
alguien que terminó la primaria, por ahí es alguien de secundaria. O si son chicos de secundaria entrevistando a alguien en la universidad, ya entrevistaron a un alumno de la universidad, ya entrevistaron a un profe o director o coordinador, ahora van a entrevistar a alguien que terminó la universidad. Y las preguntas son las mismas. ¿Qué es? ¿Qué dice de diferente el que ya terminó que el que la está? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué anécdota tiene que nos puede contar que se acuerda? ¿Sí? Y por supuesto, el cuarto y último entrevistado, y ya tenemos como 5 o 6 actividades, ¿sí? Va a ser alguien que hace mucho terminó la primaria, una mamá, un tío, un abuelo, si son chicos de secundarios, alguien que hace un jubilado universitario, ¿sí? Alguien que hace mucho terminó y que nos conteste lo mismo, ¿sí? Todas estas entrevistas. Insisto, este es un plan hermoso para hacer con una sala de 4, con un tercer grado, con un segundo año de secundaria. No hay que hacerlo, ¿sí? Veamos. La maestra les tuvo que avisar. Tenemos un plan, ¿sí? Vamos a estar conociendo, estudiando la primaria, les dice a los de jardín, o a los de la secundaria, o a los de secundaria. Vamos a estar conociendo la universidad. Vamos a hacer entrevistas. Segunda cosa, primera actividad importantísima. ¿Ustedes qué saben de la primaria? ¿Qué saben de la universidad? ¿Qué saben de las... ¿Qué se imaginan? Y acuérdense que hicimos un póster. Tercera cosa, a que ustedes no se animan a hacerle reportaje a gente, a que no se pueden sentir, ¿por qué no hacemos que somos como periodistas? Pero preparemos preguntas duras para que nos digan qué es la primaria. Ahí viene el aspecto lúdico, ¿sí? ¿Cómo vamos a registrar estas entrevistas? Si lo vemos en un Zoom, ¿lo podemos dibujar a la persona? Sí. Aunque seamos alumnos de secundaria entrevistando a un profe de la universidad, ¿está bueno dibujarlo? Sí, sí. En los juicios, no sé si vieron, pero en los juicios se contratan dibujantes que dibujan lo que está pasando en el juicio, la cara de los jueces. Hay gente tomando... Entonces, sí, podemos dibujar a alguien, le podemos pedir audios, ¿sí? Desgrabamos ese audio, busquemos toda... le pedimos que nos mande una foto, ¿sí? A ver cómo es esta persona, digo para hacerlo ahora en pandemia. Muy bien, visto todo esto, nosotros tenemos un plan donde los chicos saben que van a estudiar otro nivel educativo, hicieron un póster o lámina con sus ideas, temores, dudas, entrevistaron gente y registraron estas entrevistas, y ahora viene el final del plan. Una de las actividades va a ser volver a tomar ese póster que la maestra escribió si son chicos de jardín, que la maestra ayudó si son de primaria o de secundaria, y volverlo a mirar y leerlo a la luz de todo lo que escuchamos. Escuchamos un alumno, escuchamos un maestro de ese nivel educativo, escuchamos a alguien que terminó hace poco y a alguien que terminó hace mucho. ¿Coincidieron con lo que dijimos nosotros? ¿Tiene que ver con nuestras ideas o hipótesis? ¿Tiene que ver con lo que nosotros teníamos miedo, ¿no? Y vamos a hacer una importante votación. ¿A quiénes de los 4 le creímos más, nos ayudó más y por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién de los 4 fue de mejor ayuda? A ver, una especie de encuesta de votación con niños pequeños. ¿Cuál nos tranquilizó, nos divirtió, nos resolvió algunas dudas que teníamos? Incluso al mirar el póster que hicimos probablemente salte rápidamente. Bueno, pero ustedes tenían miedo de que los maestros de primaria griten. Acá dicen que no, que los maestros de primaria no gritan, ¿sí? Bueno, y por último, vamos a elaborar un pequeño folletito, ¿sí? Con las 3 cosas que aprendí sobre la primaria, si soy de jardín, sobre las 3 cosas, un folleto doblado así como voy a doblar yo, y muy importante, ¿sí? Vamos a tomar una hoja, voy a doblar así para tener, la doblo así, entonces puedo tener una idea acá, otra, ¿sí? O si no por encima, como quiera, una idea acá,
segunda idea acá, tercera idea. Las 3 cosas que aprendimos sobre la primaria si soy de jardín, sobre la secundaria si soy de primaria, sobre cualquier primaria y cualquier secundaria, porque las personas que entrevistamos no fueron a la misma primaria, a la misma secundaria. Recuerden que uno la está transitando, otro la terminó hace un tiempo, otro la terminó hace mucho y otro trabaja. Mejor si son de distintas universidades, si estoy en... ¿sí? Entonces, folletito, que lo va así, las 3 ideas. Ahora bien, tengo que ser coherente conmigo mismo. ¿Qué dibujos tiene ese folleto de cada idea? ¿Qué fotos? ¿Qué signos de iconos, imágenes icónicas o imágenes de tipo símbolo que me ayudan a esa idea? ¿Sí? Entre todos, ¿sí? Vamos a hacer nuestro folleto de las 3 cosas que tenés que saber de la primaria, las 3 cosas que tenés que saber de la secundaria, las 3 cosas que sé y que me ayudan para ir a la universidad. 3 cosas, no solo escritura, foto, dibujo, y este es el folleto que me va a acompañar cuando vaya al próximo ciclo. Perdón, cuando vaya al próximo, sí, que me va a acompañar, que cada uno hará el suyo o la maestra les podrá regalar. Una hermosa propuesta para hacer virtual, para vincularse con gente, cosa que dice, para ver que esto que te va a pasar a vos, hay otros que ya le pasó y también la pasaron mal, con cagazo, con miedo. Yo hablaba de mi primer viaje a Europa, que para mí fue muy deseado, porque quería conocer los museos, y le pregunté a Dios y a María Santísima, y vos, me acuerdo de una amiga que casi me hizo los mapas de cada subte, me dibujó, y eso me ayudó, me dio, ¿sí? Bueno, de esto se trata este plan, esta propuesta, ¿sí? Que espero que la hagan con, no importa, insisto, si están en 5º grado y quieren empezar a hablar de la secundaria, enhorabuena, enhorabuena, se van a llevar, ¿sí? Enhorabuena. Solamente todos conocemos a alguien que trabaja en una secundaria, todos conocemos a algún alumno de secundaria, todos conocemos a alguien que ya dejó la secundaria hace tiempo, mi marido, mi tía, ¿sí? Todos podemos conocer a alguien que pasó por los ciclos educativos y que nos puede dar una mano y devolverles a los chicos sus preguntas, ¿sí? Y podemos terminar con una linda... Piensen que todo este plan, justamente más allá de compatibilizar todas las estrategias docentes de facilitación que yo di, es algo que dura al menos un mes y medio, ¿sí? Y que, insisto, yo no estaría trabajando con una sala de 5 ahora. Lo hubiera trabajado antes con una sala de 4. Entonces ya hay un plan para empezar a mirar con cariño, con temores, con lo que sea, y de última, si hay temores o incertidumbres, ponerlo sobre la mesa, ¿sí? Y ver de armarnos algo que nos proteja un poquito, ¿sí? Porque de lo que hay que protegerse es de las dudas, incertidumbres y de ese océano que hablaba Ruth, pero de lo que no deberíamos protegernos es de los maestros, que al fin y al cabo entre todos lo que queremos es que ese sujeto transite de la mejor manera y salga a la vida con la mejor preparación que le podamos dar. Buenas tardes a todos, nos vemos mañana. No sé, Vic, si querés que te dé la palabra. Sí, yo quería decir unas cositas al final. Estaba justo leyendo el chat con los mensajes que ustedes estaban escribiendo. La verdad es que lo de Ruth, vos, Fabricio, que bueno, se desconectaba acá, tremendas las propuestas. Creo que todos, yo para los que no saben también soy profesora, en secundaria, en 4º año, creo que todos vamos a empezar a aplicar esto. Y también veía los mensajes que ustedes estaban dejando en el chat, y estaban agradeciendo por la capacitación. Entonces, yo quería decirles que creo que varias personas chatean conmigo por ahí cuando nos mandamos WhatsApp o algo, por ahí por los colegios, por las escuelas. Yo siempre les pongo lo mismo, que no es una muletilla, por el contrario, que les digo que no hay nada para agradecer, porque nosotros estamos para eso. O sea, educación es un movimiento constante, tenemos que ayornarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas eras. Hoy nos toca desde la virtualidad, mañana nos tocará desde la presencialidad, como siempre, en la Casa de la Cultura, o en la escuela municipal, o en cualquier colegio que siempre nos presta, porque nos hacen sentir como si fuese nuestra casa, como base, pero de verdad que no tienen nada que agradecer. O sea, yo les tengo que agradecer a ustedes, que es lo que les decía recién, por su tiempo, por estar acá, por conectarse.
Nosotros somos así, o sea, en Educación Yerbabuena, con el equipo de Campero y con nuestro equipo, que Fabricio es parte de nuestro equipo, somos así, somos inquietos, somos movimientos constantes, y de hecho la primera persona que me mandó en el cuaderno de comunicaciones, en Jardín de 5, como algo positivo, que yo era inquieta, está acá, en este encuentro, es la señorita Connie, bueno, ahora es Constanza Lefort, pero para mí es la señora Connie de Jardín de 5. Mauricio, no me retes, pero no sé desde el celular cómo chatearle a la gente por privado. Así que aprovecho este espacio para mandarle un saludo a la señora Connie, que la vi conectada ahí, que fue la primera, como les digo, que me definió como inquieta. Creo que, bueno, muchos años después, no vamos a decir cuántos, eso se ve plasmado ahora. Así que, bueno, muchas gracias a todos, de verdad, por haber participado de este evento. Nos vemos mañana para seguir con Fabricio y con Patricia, así también la presentamos. Les mando un abrazo a todos y de verdad muchas gracias por estar. Quiero agradecer todas las cosas lindas que están escribiendo en el chat, la verdad que me emociona, perdón. Y un besito, sí, perdón, pero que leo, son tiempos muy difíciles, y uno siente que puede acompañar en algo, bueno, enhorabuena. Un besito a Paula Dorta, que me saluda especialmente, que me quiero mucho, la directora de Quiquines, y bueno, es hermoso todo lo que están escribiendo. Voy a salir porque si no voy a hacer un papelón. Muchas gracias. Se emociona. Chao, nos vemos mañana. Gracias, Mauri, por todo. Por favor, muchas gracias, Fabricio, Ruth, Vidi. Antes que se retiren, les recuerdo que deben utilizar el mismo enlace que utilizaron hoy para conectarse el día de mañana, y les dejo un regalo en el chat para que se entretengan un rato. Les mando un abrazo a todos, que tengan una excelente tarde, se me cuidan, barbijo, y nos vemos mañana. Adiós. Chao, chicos, nos vemos, gracias.